Hola, bienvenidos a nuestra nueva inmersión. Ah, Hoy vamos a adentrarnos en el arte de la negociación, Ajá, de la mano de Chris Voss, un ex negociador de René de la VI. nada menos. Y su libro Rompe la barrera del no. Exacto. ¿Te imaginas las situaciones que habrá vivido? Desde luego, muchísimas. Suena intenso. Vos nos trae una perspectiva única, forjada en situaciones límite. Ya. Lo fascinante es que sus técnicas, aunque provengan de escenarios de alta tensión, Sí, se pueden aplicar a nuestra vida diaria. exacto. No hace falta enfrentarse a un secuestro para necesitar negociar. Cierto. Desde regatear en el mercado Sí, hasta convencer a tu hijo de que coma verdura. totalmente, La negociación está presente en nuestro día a día. sin duda. Preparados para descubrir cómo mejorar nuestras habilidades. Totalmente. Vos desgrana la negociación en principios clave Ajá. que nos permiten, por ejemplo, controlar la conversación Sí. o incluso descubrir información oculta, Me intriga. ¿verdad? ¿Y por dónde empezamos? Comencemos por uno de los conceptos más sorprendentes del libro. El poder del no. El poderlo no. Eh. Solemos verlo como algo negativo, Claro. una barrera. Ajá. Pero vos lo presenta como una herramienta poderosa. ¿En serio? Normalmente intentamos evitar el no a toda costa. Claro, porque lo asociamos al fracaso. Ya, Pero vos nos enseña que el no es una respuesta natural, una forma de protección. entiendo. Es la manera que tiene la otra persona de mantener el control, de sentirse segura. Ya. Si forzamos un sí prematuro, podemos generar resistencia y desconfianza. Ahora que lo dices, tiene sentido. ¿Verdad? Es como cuando te llama un comercial por teléfono Sí, y te acribilla a preguntas cerradas para que solo puedas decir sí. exacto, Al final acabas sintiendo que te están manipulando. exactamente. En cambio, invitar a un no al principio de la conversación puede ser liberador. Ah, sí. Vos propone, por ejemplo, que en lugar de preguntar, ¿tienes un minuto para hablar? Formulemos la pregunta de manera que incite a la negación. Ya veo. Es mal momento para hablar. Entiendo. De esta forma, la otra persona se siente más cómoda expresando sus necesidades. Claro. Y establecemos una base de respeto mutuo desde el principio. Exacto. ¿Y qué conseguimos exactamente con esa Ay, noticia? conseguimos varias cosas. Ajá. Primero, creamos un ambiente de sinceridad y transparencia. Sí. Segundo, abrimos un espacio para la clarificación. Entiendo. La negociación se convierte en un proceso de descubrir qué queremos realmente, Ajá. descartando lo que no nos sirve. Ya veo. Sí. Es como si dijéramos, vale, ¿no te interesa esto? ¿Qué te Ujú. parece si buscamos algo que sí te interese? Exacto. Ya. En lugar de ver la negociación como una batalla para obtener un sí, Sí. la vemos como una colaboración para encontrar la mejor solución para ambas partes. Me gusta cómo este enfoque cambia por completo la dinámica. ¿Verdad? ¿Y qué otras herramientas nos propone vos para lograr esa colaboración? Habla, por ejemplo, de empatía táctica. Empatía táctica. Mm. Suena a algo que usan los Jedi. Jaja. ¿Puedes explicarme en qué consiste? Imagina que puedes ponerte en la piel de la otra persona, Sí. entender sus emociones y hacérselo saber. Ya. Se trata de identificar y verbalizar las emociones de tu interlocutor. Ajá. Vos lo llama etiquetar. Etiquetar. En lugar de ignorar o negar las emociones, las reconocemos y las expresamos de forma neutral, creando un espacio seguro para el diálogo. Suena interesante, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? Claro. ¿Puedes darme un ejemplo concreto? Imagina que estás negociando un aumento de sueldo con tu jefe Vale. y él se muestra reticente. Sí. En lugar de presionarle o enfadarte, podrías decirle, parece que mi petición te genera cierta incomodidad. Indeed. Al etiquetar su emoción, Sí. le estás demostrando que entiende su posición y le invitas a explicarse. Es genial. De esta forma, en lugar de una confrontación, se crea un ambiente de comprensión. Exacto. ¿Y qué pasa si la otra persona no responde a nuestra etiqueta? Voss nos recomienda utilizar otra técnica muy poderosa, Oh, el silencio. el silencio. Sí, Simplemente quedarnos callados. exactamente. Después de hacer una pregunta o una afirmación importante, guarda silencio Ya, y deja que la otra persona responda. entiendo. El silencio puede ser incómodo, Sí. pero también puede ser muy revelador ¿Por qué? porque obligamos a la otra persona a hablar, ¿Ya? a llenar ese vacío. Ajá. Y al hacerlo puede que revele información valiosa Sí, sobre sus verdaderos pensamientos y sentimientos. entiendo. Es como si les diéramos espacio para que se expresen libremente sin presiones. Exacto. Y aquí viene otro concepto clave del libro, los cisnes negros.
Cisnes negros. Así. Eso no era una película. Sí, pero vos lo utiliza con otro significado. Oh, vale. Los cisnes negros son esas piezas de información cruciales que si las descubrimos, Sí. pueden Bien, cambiar por qué completo horror. el curso de la negociación. ¿Y cómo podemos descubrir esos cisnes negros? Tenemos que convertirnos en Sherlock Holmes. Bueno, un poco de detective sí que hay que ser. Ya. Vos nos anima a estar muy atentos a todo lo que dice y hace la otra persona, Ajá. a buscar pistas que nos revelen sus verdaderas motivaciones. Ejemplo. Por ejemplo, fíjate en el lenguaje corporal, Sí. en las expresiones faciales, en el tono de voz. Ya. A veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Ya veo. Mm. Es como si estuviéramos buscando un tesoro escondido. Exacto. Y una vez que lo encontramos, Y ¿qué hacemos con él? esa información nos da una ventaja estratégica. Ah. Podemos utilizarla para adaptar nuestra estrategia, para formular preguntas más precisas, ¿Ya? para encontrar soluciones que satisfagan las necesidades reales de la otra persona. Entiendo. Entonces, la clave está en escuchar con atención, Sí, en observar los detalles exacto. y en buscar esos cisnes negros que nos den la ventaja en la negociación. Exactamente. Y para ayudarte a encontrar esos cisnes negros, Bien. Zoss nos propone una herramienta muy poderosa. Las preguntas calibradas Preguntas calibradas. ¿Qué son? son preguntas que obligan a la otra persona a detenerse, a pensar, a buscar soluciones, Ya. en lugar de simplemente responder con un sí o un no. Entiendo. Y la mejor manera de formular este tipo de preguntas es utilizando la palabra mágica. ¿Cómo? ¿Cómo? Mm. ¿Tan simple como eso? Sí, aunque parezca simple, es increíblemente efectivo. Ya veo. Al preguntar cómo invitamos a la otra persona a involucrarse en la búsqueda de soluciones. Claro. Por ejemplo, en lugar de decir, necesito que me entregues el proyecto mañana, ¿Sí? podrías decir, ¿cómo podemos hacer para que el proyecto esté listo para mañana? Es verdad, al formular la pregunta de esa manera, la otra persona se siente parte de la solución. Claro. Es más probable que coopere. Exactamente. Y al mismo tiempo estamos guiando la conversación hacia nuestro objetivo, Sí. sin que la otra persona se sienta presionada. Me gusta cómo todo esto empieza a encajar. ¿Verdad? El poder del no, Sí. la empatía táctica, los Ay. cisnes negros. Las preguntas calibradas. Parece que vos nos está dando un verdadero arsenal de herramientas para convertirnos en maestros de la negociación. Sin duda. Y lo mejor es que esto es solo el principio. Ujú. En la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en otras técnicas fascinantes Estupendo. que te ayudarán a controlar la conversación Yo y a conseguir acuerdos más favorables. estoy deseando escucharlo. Estupendo. Retomamos nuestra inmersión en Rompe la barrera del no, donde ya hemos destapado algunas de las estrategias de Chris Voss. Hemos visto cómo el poder del no, la empatía táctica y las preguntas calibradas nos pueden ayudar a allanar el camino hacia un acuerdo favorable. Ahora adentrémonos en técnicas más específicas para llevar la negociación a nuestro terreno. Me parece perfecto. La verdad es que me has dejado con la intriga de saber qué más podemos aprender de este ex negociador del FBI. ¿Hay algún método concreto que me ayude, por ejemplo, a la hora de regatear un precio? Por supuesto, Voss nos propone el ingenioso sistema Ackerman, una herramienta especialmente útil cuando queremos conseguir un descuento. Imagina que es como una escalera de 4 peldaños: 65%, 85%, 95%. Y cumple 100%. ¿Y cómo funciona exactamente esa escalera? La idea es empezar la negociación ofreciendo un 65% de nuestro objetivo final, es decir, bastante por debajo de lo que realmente estaríamos dispuestos a pagar. Entiendo, pero ¿y si la otra persona rechaza esa primera oferta? Lo normal es que lo haga, ¿no? Claro, esa es la negativa, pero ahí está la clave del sistema. En lugar de rendirnos, subimos al siguiente peldaño, ofreciendo ahora el 85%, así sucesivamente hasta llegar a nuestra última oferta, que representa el 100% de lo que podemos conceder. Es interesante. Al hacer concesiones progresivas, aunque sean calculadas, damos la sensación de que estamos llegando a nuestro límite, ¿verdad? Exactamente. La otra persona percibe que estamos cediendo, lo que genera una sensación de avance que juega a nuestro favor. Y lo más importante, al establecer un punto de anclaje inicial tan bajo, condicionamos su percepción sobre lo que es un precio razonable. Es como si estuviéramos moviendo el marco de referencia de la negociación hacia nuestro terreno, ¿no? Precisamente. Y para que el sistema Ackerman sea aún más efectivo, Voss nos recomienda utilizar cifras no redondas al hacer nuestras ofertas. Cifras no redondas. ¿A qué te refieres? En lugar de decir 3.000 euros, por ejemplo, podemos decir 2.987. Esa aparente especificidad transmite la sensación de que hemos hecho un análisis exhaustivo y no estamos dispuestos a ceder más. Qué curioso. Nunca se me habría ocurrido. Me imagino que la otra persona pensará, este tipo se lo ha mirado muy bien
No creo que pueda sacarle mucho más. Exacto. Son detalles sutiles que pueden marcar la diferencia. Hablando de detalles, hay otro aspecto fundamental que no podemos olvidar a la hora de negociar. El lenguaje no verbal. Tienes razón. A veces nuestro cuerpo habla más alto que nuestras palabras. ¿Qué consejos nos da vos al respecto? Vos nos recuerda la regla 73855, que establece que solo el 7% de la comunicación se basa en las palabras. El 38% corresponde al tono de voz y atención, el 55% al lenguaje corporal. Es increíble. Entonces, lo que decimos es mucho menos importante que cómo lo decimos y cómo nos vemos al decirlo. Exacto. Debemos ser conscientes de nuestro lenguaje corporal y utilizarlo a nuestro favor. Por ejemplo, fruncir el ceño ligeramente puede transmitir escepticismo y hacer que la otra persona dude su posición. O al contrario, una sonrisa sincera puede generar confianza y predisponer a la otra persona a colaborar. Así es. Y no olvidemos el contacto visual. Mirar a los ojos a nuestro interlocutor transmite seguridad y sinceridad, mientras que evitar la mirada puede interpretarse como inseguridad o incluso deshonestidad. Son detalles pequeños, pero que pueden tener un gran impacto en la dinámica de la negociación. Y hablando de impacto, hay una herramienta que me ha llamado especialmente la atención: el uso del silencio. El silencio es una de las armas más poderosas del negociador, pero hay que saber utilizarla con maestría. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con saber utilizarla? Después de hacer una pregunta o una afirmación importante, en el lugar de apresurarnos a hablar, debemos guardar silencio y dejar que sea la otra persona quien rompa el hielo. La verdad es que me cuesta imaginar quedarme callado en una negociación. Me pondría nervioso. Es normal sentirse incómodo al principio, pero el silencio bien utilizado puede descolocar a nuestro interlocutor y llevar la negociación a nuestro terreno. ¿Por qué descoloca al interlocutor? No lo entiendo. El silencio genera tensión y la otra persona, para liberarse de esa tensión, tenderá a hablar, a revelar información que quizá no tenía intención de compartir. Ya veo. Es como si estuviéramos lanzando una caña de pescar y esperando pacientemente a que pique el pez. Exactamente. Y vos nos advierte que a menudo la primera respuesta que obtenemos después de un silencio no es la definitiva. Debemos estar preparados para esperar, para resistir la presión y seguir escuchando atentamente. Tiene sentido. Al mantener la calma y la paciencia, podemos descubrir esos cisnes negros que nos ven la ventaja en la negociación. Y hablando de cisnes negros, recordemos que son esas piezas de información cruciales que pueden cambiar el curso de la negociación. ¿Qué estrategias nos recomienda vos para encontrarlos? Además de observar el lenguaje no verbal y utilizar el silencio estratégicamente, vos nos anima a utilizar el poder de las preguntas. Claro, al hacer preguntas podemos guiar a nuestro interlocutor a revelarnos información que no tiene intención de compartir. Exacto. Y aquí es donde entra en juego de nuevo las preguntas del tipo ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo llegó a esa conclusión? O ¿cómo podemos asegurarnos de que este acuerdo sea beneficioso para ambas partes? Al formular este tipo de preguntas, invitamos a la otra persona a reflexionar sobre sus propias motivaciones y a buscar soluciones creativas. Y al hacerlo podemos descubrir información valiosa sobre sus cisnes negros, esos puntos débiles o necesidades ocultas que podemos utilizar a nuestro favor. Es como si estuviéramos desenterrando un tesoro escondido, que nos da una ventaja estratégica en la negociación. Exacto. Y vos nos da otro truco para encontrar cisnes negros: prestar atención a los pronombres que utiliza nuestro interlocutor. Los pronombres. ¿Qué importancia pueden tener los pronombres en una negociación? Más de la que imaginas. Los pronombres pueden revelar información sobre quién tiene el verdadero poder de decisión en la otra parte. Por ejemplo, si nuestro interlocutor utiliza con frecuencia el pronombre yo, es probable que sea la persona que toma las decisiones finales. Mientras que si utiliza con frecuencia el pronombre nosotros, es probable que esté consultando con otras personas antes de tomar una decisión. Exacto. Y esa información puede ser crucial para saber a quién dirigirnos y cómo enfocar la negociación. Es increíble cómo un pequeño detalle como el uso de los pronombres puede revelar tanta información. Realmente vos nos está dando un verdadero arsenal de herramientas para convertirnos en detectives de la negociación. Sin duda. Y lo más importante es que nos enseña a utilizar esa información de manera ética para lograr acuerdos que benefician a ambas partes. Es decir, que la negociación no se trata de manipular al oponente, sino de entender sus necesidades y encontrar soluciones creativas que satisfagan a todos los involucrados. Exacto. Y esa es la verdadera esencia del arte de la negociación según Chris Voss. Pero aún hay más. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos cómo gestionar las emociones en la negociación, tanto las nuestras como las de nuestro interlocutor. Me quedo a la espera. Esto se pone cada vez más interesante. De vuelta en nuestra inmersión en Rompe la barrera del no, donde ya hemos desgranado un buen número de técnicas de Chris Voss. Hemos visto cómo el no, la empatía táctica, las preguntas calibradas y el lenguaje corporal pueden inclinar la balanza a nuestro favor en una negociación. Pero aún queda un aspecto fundamental que explorar: el manejo de las emociones.
Es verdad, no hemos hablado de eso todavía. Está claro que las emociones juegan un papel muy importante en cualquier interacción humana, y la negociación no es una excepción. Exactamente. Voss dedica un capítulo entero a este tema, destacando la importancia de la inteligencia emocional en el proceso de negociación. Controlar nuestras propias emociones y entenderlas del otro puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tiene sentido. A veces en una negociación las cosas se pueden calentar, y es fácil dejarse llevar por la ira o la frustración. ¿Qué consejos nos da vos para manejar estas situaciones? Uno de los conceptos más interesantes que propone es la idea de etiquetar las emociones negativas. En lugar de ignorarlas o reprimirlas, debemos reconocerlas y verbalizarlas. Etiquetar las emociones. ¿Te refieres a ponerles nombre? Exactamente. Si la otra persona se muestra enfadada, por ejemplo, en lugar de responder de la misma manera, podemos decirle algo como, parece que esto te está molestando. Al nombrar la emoción, le estamos demostrando que la entendemos y le damos la oportunidad de explicarse. Es como si dijéramos, veo que estás enfadado, ¿quieres contarme qué te pasa? De esta forma, en lugar de alimentar el conflicto, creamos un espacio para el diálogo. Precisamente, al etiquetar las emociones negativas, reducimos su intensidad y creamos un espacio para la comunicación racional. Y lo mismo ocurre con nuestras propias emociones. Si nos sentimos frustrados o enfadados, es importante reconocerlo y buscar la manera de gestionar esas emociones antes de que nos controlen a nosotros. ¿Y qué podemos hacer para gestionar nuestras propias emociones en una negociación? Voss nos recomienda, por ejemplo, hacer pausas estratégicas para tomar aire y recuperar la calma. También podemos utilizar técnicas de respiración o visualización para controlar la ansiedad. Lo importante es ser conscientes de nuestras emociones y no dejar que nos dominen. Es decir, que la clave está en mantener la cabeza fría, incluso en situaciones de tensión. Y hablando de mantener la cabeza fría, hay una idea de Voss que me ha llamado especialmente la atención. La importancia de enfocarse en el problema, no en la persona. Es un principio fundamental para cualquier negociación exitosa. A veces es fácil caer en la trampa de personalizar el conflicto, de ver a la otra persona como un enemigo al que hay que vencer, pero eso solo conduce a la confrontación y al bloqueo. Entonces, en lugar de ver al otro como un adversario, debemos verlo como un compañero con el que tenemos que colaborar para encontrar una solución a un problema común. Exacto. La negociación no es un juego de suma cero, donde solo uno puede ganar. Al contrario, si nos enfocamos en encontrar soluciones que benefician a ambas partes, todos salimos ganando. Y para encontrar esas soluciones, es fundamental construir una relación de confianza con la otra persona. ¿Cómo podemos hacerlo? Voss nos propone varias estrategias para generar confianza. Una de ellas es la que él llama desarmarse antes de desarmar. Se trata de mostrar nuestra propia vulnerabilidad, de bajar la guardia y compartir nuestras propias debilidades o inseguridades. Puede parecer contradictorio, pero al mostrar nuestras debilidades, generamos empatía y mostramos que somos honestos y transparentes. Exactamente. La vulnerabilidad bien utilizada puede ser una herramienta muy poderosa para conectar con la otra persona a nivel emocional y crear un clima de confianza mutua. Y esa confianza es esencial para lograr acuerdos que realmente beneficien a ambas partes. Al final, lo que buscamos en una negociación no es simplemente ganar, sino construir relaciones a largo plazo basadas en el respeto y la colaboración. Sin duda. Y para ello es fundamental recordar que la negociación no se trata de manipular a la otra persona, sino de entender sus necesidades y encontrar soluciones creativas que satisfagan a todos los involucrados. Es una filosofía que va más allá de la simple técnica. Se trata de ser un buen negociador, pero también una buena persona. Exactamente. Y con la práctica podemos aplicar los principios de Voss en todos los ámbitos de nuestra vida, desde las negociaciones laborales hasta las conversaciones con nuestra pareja o nuestros hijos. Rompe la barrera del no nos ha dado mucho que pensar. Hemos aprendido un montón de técnicas y estrategias. Pero lo más importante es que hemos descubierto un enfoque más humano e inteligente para afrontar cualquier situación de negociación. Sin duda, este libro nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre la negociación y a descubrir un camino más efectivo y satisfactorio para lograr nuestros objetivos. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Rompe la barrera del no, de Chris Voss. Esperamos que hayas disfrutado del viaje y que te sientas inspirado para poner en práctica estas ideas en tu próxima negociación. Recuerda, la negociación es un arte que todos podemos dominar con la práctica y la actitud adecuada. Hasta la próxima.